Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 11. Mateo 10 al 12 y Marcos 2 y Lucas 7 y 11. Lección asignada del 11 al 17 de marzo de 2019. Se titula A estos 12 envió Jesús. A medida que lea Mateo 10 al 12, Marcos 2 y Lucas 7 y 11, tome notas de las impresiones que reciba del Espíritu Santo. Medite en esas impresiones y anótelas. Rápidamente se esparcían las noticias de las sanaciones milagrosas de Jesús. Las multitudes le seguían con la esperanza de hallar alivio a sus enfermedades. Sin embargo, cuando el Salvador contemplaba a las multitudes, él veía más que sus dolencias físicas. Lleno de compasión, él veía ovejas que no tienen pastor. Así como dijo a sus discípulos en Mateo 9, el versículo 37, «A la verdad, la mies es mucha», observó, «pero los obreros son pocos». De modo que llamó a 12 apóstoles y les dio autoridad, y los envió a enseñar y ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como vemos en Mateo 10, el versículo 1 y 6. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy en día sigue habiendo gran necesidad de más obreros para servir a los hijos del Padre Celestial. Aún hay 12 apóstoles y hay más discípulos de Jesucristo que nunca antes. Personas que pueden declarar a todo el mundo, como en Mateo 17, el reino de los cielos se ha acercado. Como subtítulo, el Señor da a sus siervos autoridad o poder para hacer su obra. Ahora leeremos Mateo 10 para ver la instrucción que dio Jesús a sus apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijos de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que además le entregó. Y estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y os azotarán en sus sinagogas. Y aun ante gobernantes y ante reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, fría solamente, porque es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta instrucción, como lo leímos hace un momento, era para sus apóstoles de Jesucristo, pero todos nosotros tomamos parte en la obra del Señor. ¿Qué autoridad entregó Jesucristo a sus apóstoles para ayudarles a cumplir con su misión? Medite un momento. ¿Cómo puede acceder a su poder para hacer la obra a la que ha sido llamado usted? Ahora leeremos 2 de Corintios, el capítulo 6, los versículos del 1 al 10, que dice lo siguiente. Y así nosotros, como colaboradores, juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. No damos a nadie ningún motivo de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos,
pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí, vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Ahora leeremos Doctrina y Convenios 121, los versículos del 34 al 46, que dicen lo siguiente: He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio son inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio a autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti, para siempre jamás. Cuando lea nuevamente el capítulo 10 de Mateo, reflexione acerca de las impresiones que reciba sobre la obra que el Señor desea que usted haga en esta vida. Un ejemplo de ello pudiera ser, en el caso de Mateo 10, el Salvador otorgó poder a sus discípulos. ¿Qué aprendemos de ello acerca de la obra de usted? Bueno, entonces quiere decir que Dios le dará poder a usted, exactamente el poder que necesita para hacer su obra. Por medio de esta reflexión, usted puede ser ayudado para organizar sus ideas al volver a leer Mateo 10. También se recomienda leer los artículos de fe. El número 6, que dice: creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. También se recomienda leer en la guía para el estudio de las Escrituras la definición de apóstol. Y adicional a ello, ver el video Jesús llama a los 12 apóstoles para predicar y bendecir a las personas. Este video lo va a poder encontrar en www.lds.org. Como subtítulo: cuando me halle en el servicio del Señor, Él me inspirará con lo que tengo que decir. Esto es correspondiente a lo que leímos en Mateo 10, los versículos del 17 al 20.
El Señor predijo que sus discípulos serían perseguidos e interrogados tocante a su fe, algo parecido a lo que experimentan los discípulos hoy en día, pero Él prometió a sus discípulos que ellos sabrían por el Espíritu lo que debían decir. ¿Ha tenido la experiencia usted de vivir el cumplimiento de esta promesa en su vida? Quizás al compartir su testimonio, dar una bendición o conversar con alguien. Podría compartir esas experiencias con un ser querido y anotarlas en su diario personal. Si está en una noche de hogar, sería bueno pausar el video y compartirlas con los miembros de su familia en este momento. Ahora leeremos Lucas 12, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente: Y cuando os lleven a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios 84, el versículo 85, que dice lo siguiente: No os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Como subtítulo: ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: No he venido para traer paz, sino espada? Eso lo leímos en Mateo 10, los versículos del 34 al 39, ya hace unos momentos. El elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: Estoy seguro de que algunos de ustedes han sido rechazados por su padre y su madre, sus hermanos y hermanas, y fueron aislados al haber aceptado el Evangelio de Jesucristo y haber hecho convenio con Él. De una u otra manera, la prioridad de su amor por Cristo ha requerido el sacrificio de relaciones que les eran preciadas y han derramado muchas lágrimas. Sin embargo, aunque no merma el amor que sienten, se mantienen firmes bajo esa cruz, demostrando que no se avergüenzan del Hijo de Dios. Al estar usted dispuesto a perder relaciones entrañables para poder seguir al Salvador, viene acompañado usted de la promesa que vemos en Mateo 10, el versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Como subtítulo: Jesucristo me hará descansar cuando yo confíe en Él y en su expiación. Esto es correspondiente a Mateo 11, los versículos del 28 al 30, que dicen lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos nosotros llevamos cargas. Algunas son el resultado de nuestros propios pecados y errores, otras son causadas por otras personas y algunas no son culpa de nadie, simplemente forman parte de la vida terrenal. Sin importar el origen de nuestros problemas, Jesús nos pide que vengamos a Él, para que Él pueda ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas y hallar alivio. Se recomienda leer para edificar esta lectura el capítulo 24 del libro de Mosía, en el libro de Mormón, en el cual se lee lo siguiente: Y aconteció que Amulón halló gracia a los ojos del rey de los lamanitas, por tanto éste les concedió a él y a sus hermanos que fuesen nombrados maestros de su pueblo, sí, del pueblo que se hallaba en la tierra de Shemlón, y en la tierra de Shilom, y en la tierra de Amulón, porque los lamanitas habían tomado posesión de todas estas tierras. Por lo tanto, el rey de los lamanitas había nombrado reyes en todas estas tierras. Ahora bien, el nombre del rey de los lamanitas era Lamán, habiéndosele dado el nombre de su padre, y se hallaba por tanto el rey Lamán, y era rey de un pueblo numeroso, y nombró maestros de entre los hermanos de Amulón, para todas las tierras que poseía su pueblo,
Y así se empezó a enseñar el idioma de Nefi entre todo el pueblo de los lamanitas. Y eran gente amigable los unos con los otros, no obstante no conocía a Dios, ni les enseñaron los hermanos de Amulón cosa alguna concerniente al Señor su Dios, ni la ley de Moisés, ni les enseñaron las palabras de Abinadí. Pero sí les enseñaron que debían llevar sus anales, y que se escribiesen unos a otros. Y así los lamanitas empezaron a aumentar en riqueza, y comenzaron a negociar unos con otros, y a fortalecerse, y comenzaron a ser gente astuta y sabia, según la sabiduría del mundo. Sí, una gente muy sagaz, que se deleitaba en todo género de iniquidades y pillaje, menos entre sus propios hermanos. Y ahora bien, sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos, y comenzó a perseguirlos, y a hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos, porque Amulón conocía a Alma, y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey, y que era el que creyó en las palabras de Abinadí, y fue echado de ante el rey, y por tanto estaba enojado con él, pues estaba sujeto al rey Lamán. Sin embargo, ejerció autoridad sobre ellos, y les impuso tareas, y les fijó capataces. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios, y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que, al que descubriesen invocando a Dios, fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré sus cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre, y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas, y con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Y dijo Alma: Tú irás delante de este pueblo, y yo iré contigo, y libraré a este pueblo del cautiverio. Y aconteció que durante la noche Alma y su pueblo juntaron sus rebaños y también parte de su grano. Sí, toda la noche estuvieron reuniendo sus rebaños, y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas. Sí, y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos. Y Alma y su pueblo partieron para el desierto, y luego que hubieron viajado todo el día, plantaron sus tiendas en un valle, y dieron al valle el nombre de Alma, porque él los guió por el desierto. Sí, y en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios, porque había sido misericordioso con ellos y aliviado sus cargas, y los había librado del cautiverio, porque estaban en servidumbre, y nadie podía librarlos sino el Señor su Dios. Y dieron gracias a Dios, sí, todos sus hombres, y todas sus mujeres, y todos sus niños que podían hablar, elevaron sus voces en alabanzas a Dios. Y ahora el Señor dijo a Alma: Date prisa y sal tú y este pueblo de esta tierra, porque los lamanitas han despertado y te persiguen. Por tanto, sal de esta tierra, y yo detendré a los lamanitas en este valle, para que no persigan más a este pueblo. Y aconteció que salieron del valle y emprendieron su viaje por el desierto, y después de haber estado en el desierto 12 días, llegaron a la tierra de Saraemla, y el rey Mosía también lo recibió con gozo. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: El hacer y guardar convenios sagrados nos ata al Señor Jesucristo y al yugo junto a Él. Teniendo esto en mente, medite en preguntas como las siguientes para entender mejor las palabras del Salvador en los versículos.
¿Cómo me atan mis convenios al Salvador y junto con Él? ¿Qué debo hacer yo para venir a Cristo? ¿En qué sentido es el yugo del Salvador fácil y ligera su carga? ¿Qué otras preguntas le vienen a usted a la mente mientras lee? Anótelas y durante esta semana busque respuestas en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Podría hallar respuestas a algunas de sus preguntas en el mensaje que dio el elder David A. Bednar, que se indicó anteriormente. El mensaje se titula Soportar sus cargas con facilidad y corresponde a la Leona de mayo de 2014. Como subtítulo: Al recibir el perdón de mis pecados, se profundiza mi amor por el Salvador. Esto es correspondiente a Lucas 7, del 36 al 50, que dice lo siguiente: Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se ve usted a sí mismo en el relato de la visita del Salvador a Simón el fariseo? ¿Alguna vez ha sido usted como Simón? ¿Qué puede hacer usted para seguir el ejemplo de la mujer y mostrar humildad y amor por Jesucristo? ¿Cuándo ha experimentado la ternura y la misericordia que el Salvador mostró hacia la mujer? ¿Qué aprende usted de estos versículos en cuanto a cómo el perdón fortalece nuestro amor por el Salvador? Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 11. Mateo 10 al 12, Marcos 2 y Lucas 7 y 11. Correspondiente del 11 al 17 de marzo de 2019. Titulada: A estos 12 envió Jesús.